El invierno en Boston había cedido, no ante la dulzura repentina de la primavera, sino ante un optimismo embriagador que prometía un verano glorioso en Fenway Park. La nación roja respiraba hondo, exhalando el aire estancado de la temporada anterior, reemplazándolo con la certeza palpable de que esta vez la oficina principal había acertado. Los Medias Rojas de Boston, esa franquicia venerada y a menudo volátil, habían comenzado el invierno con movimientos de ajedrez audaces, añadiendo piezas que no solo llenaban vacíos, sino que elevaban la estatura del equipo completo. La adquisición del veterano lanzador Sonny Gray para anclar la rotación abridora no fue un simple parche, fue una declaración de intenciones, la promesa de estabilidad que tanto se había anhelado. Gray, un armador de élite, se unía a un equipo que ya poseía talento joven y exuberante. Y si Gray era el pilar defensivo, Wilson Contreras era el ariete ofensivo. La adición de este poderoso bateador para ocupar la primera base significaba que Boston por fin tenía el músculo que necesitaba en la parte central de su alineación. Parecía que los Red Sox estaban perfectamente posicionados para construir sobre la base talentosa que, el año anterior, coqueteó con los playoffs. Los aficionados soñaban con octubre. Los analistas comenzaban a mover a Boston en sus proyecciones de la División Este de la Liga Americana. Pero el béisbol, y en particular el invierno del béisbol, rara vez ofrece finales felices sin un giro dramático. Justo cuando el júbilo por las nuevas firmas alcanzaba su punto álgido, llegó el revés amargo, el golpe de mazo que silenció las celebraciones y dejó a la directiva y a los seguidores mirando con incredulidad. Alex Bregman, el corazón veterano en la tercera base, el líder silencioso en el vestuario y una pieza clave en el esquema ofensivo, no volvería a vestir el uniforme carmesí y azul. El destino, o más bien una oferta multimillonaria de Chicago, lo había desviado. Bregman se dirigía a los Cachorros, y esa noticia destrozó el impulso positivo que Boston había construido meticulosamente durante meses de negociación. La pérdida fue más que estadística, fue emocional, un profundo agujero en el lado izquierdo del diamante que el equipo no estaba preparado para llenar. La reacción inicial del vestuario fue mínima, pero cargada de significado. Tristan Casas, el joven y prometedor primera base que había aprendido tanto de la presencia de Bregman, ofreció una respuesta sucinta y cortante sobre el reemplazo de su ya ex compañero. Apenas 3 palabras que encapsulaban la frustración palpable que sentían los jugadores. Mientras tanto, Craig Breslow, el director ejecutivo de los Medias Rojas, se vio obligado a enfrentar la música. El hombre encargado de guiar a la franquicia hacia una nueva era de éxito tuvo que admitir la derrota públicamente. En declaraciones recogidas por Chris Cotillo de MassLive, Breslow no ocultó su decepción. Cada vez que uno se esfuerza activamente por adquirir un jugador y fracasa, es decepcionante. Hacemos este trabajo porque siempre queremos competir y queremos traer un campeonato a nuestros fanáticos, y no alcanzar esa meta es un revés. La frustración de Breslow era entendible, pero no era suficiente para apaciguar a una base de aficionados que ahora se preguntaba cómo una directiva que había mostrado tanta astucia al caer a Gray y Contreras pudo permitir que un pilar como Bregman se escapara. El problema para Boston no era solo la pérdida de talento, sino el momento y la manera en que ocurrió, lo que obligaba a la gerencia a buscar de nuevo un bate estelar o arriesgarse a caer significativamente en la carrera por el banderín de la próxima temporada. Si bien Breslow expresaba su frustración por no retener a Bregman, la crítica silenciosa y luego ruidosa apuntaba a que él mismo podría ser el culpable debido a una táctica de negociación ineficaz. La historia de cómo se frustró el acuerdo comenzó a filtrarse casi de inmediato. Poco después de que Bregman firmara con los Cubs, A.J. Pierzynski, el ex receptor All-Star y ahora comentarista con acceso a la trastienda de las Grandes Ligas, detalló las negociaciones y reveló una torpeza estratégica por parte de los Red Sox que, según él, enfureció al jugador.
Los Red Sox habían ofrecido un número temprano en la temporada baja, una especie de ultimátum, y la parte de Bregman replicó repetidamente, indicando que el precio no se ajustaba al mercado real. Ellos hicieron la oferta a Alex Bregman al principio de la temporada baja y dijeron, aquí está, y la parte de Bregman siguió replicando, diciendo, ese no es nuestro mercado es más alto que eso, lo que enfureció un poco a Alex y ellos no cedieron, explicó Pierzynski en un episodio de Foul Territory. Según el comentarista, los Red Sox literalmente no cedieron y no negociaron hasta que fue demasiado tarde. El meollo del asunto, la cifra que separó la esperanza de Boston de la realidad de Chicago, residía en una diferencia de apenas $10 millones. Pero la percepción de falta de respeto en el proceso de puja fue lo que finalmente inclinó la balanza. Cotillo informó que los Red Sox finalmente ofrecieron a Bregman $165 millones por 5 años, con grandes aplazamientos de pago, una estructura que para el jugador era menos atractiva que la oferta de los Cubs. Chicago, en cambio, puso sobre la mesa $175 millones por 5 años, una cifra que, aunque solo ligeramente superior, era la que Bregman sentía que merecía. El factor dinero pudo haber sido el catalizador, pero la reticencia de la directiva de Boston a creer que Bregman tenía una oferta más grande esperándolo en otro lugar, su negativa a moverse en la puja hasta el último minuto, se convirtió en una herida autoinfligida. A pesar de haber pasado gran parte de la temporada anterior lidiando con lesiones, Bregman era un líder indiscutible, un componente vital del núcleo ofensivo y anímico de Boston. No obstante, a pesar de todo su éxito y su importancia en el vestuario, la gerencia de los Red Sox demostró que su límite salarial era un dogma. Simplemente no estaban dispuestos a igualar la oferta de los Cubs, ni siquiera a negociar con la agresividad necesaria para retener a una estrella. La celebración de las firmas de Gray y Contreras se había evaporado, reemplazada por la cruda realidad de que, al aferrarse a una estrategia de negociación rígida, Boston había perdido más que un simple jugador. Había perdido el impulso y quizás el rumbo de su temporada. La llegada del invierno en Boston se había sentido en un principio como un renacimiento. El aire frío sobre Fenway Park no traía consigo el luto de una temporada terminada, sino el optimismo vibrante de un futuro prometedor. Tras la decepción del año anterior, la directiva, bajo la nueva gestión de Craig Breslow, había actuado con una celeridad impresionante, generando una oleada de euforia que rara vez se veía tan temprano en la temporada baja. La narrativa que se vendía y que los aficionados compraron con avidez era la de una organización que finalmente estaba lista para volver a competir por la corona de la División Este. Sonny Gray había sido la primera pieza maestra, un lanzador de calibre All-Star, un veterano cuyo prestigio y efectividad prometían estabilizar una rotación abridora que se había mostrado alarmantemente inestable. Su firma no solo mejoraba las estadísticas, sino que inyectaba una dosis de confianza y liderazgo en un vestuario joven y talentoso. Los expertos elogiaban la movida como un golpe estratégico, el tipo de movimiento que transformaba una plantilla de aspirante a contendiente legítimo. Luego vino Wilson Contreras. El impacto potencial del cañonero era innegable. Contreras llegaba para cimentar el corazón de la ofensiva, ofreciendo la potencia y la presencia en la caja de bateo que hacía salivar a los analistas. Se le veía como el bate protector ideal para talentos como Tristan Casas, el puente entre la juventud y el rendimiento constante. Durante esas semanas, mientras la nieve caía sobre Yawkey Way, la percepción era que Breslow estaba ejecutando un plan magistral: construir sobre la base existente y apuntalar las debilidades cruciales con veteranos probados. Esta fase de éxito inicial no era solo la adquisición de 2 jugadores, era la reafirmación de que los Red Sox tenían tanto los recursos como la visión para recuperar su estatus de élite. La directiva se sentía validada. Habían atraído a talento de primera línea,
demostrando que Boston seguía siendo un destino deseado. Había una complacencia peligrosa que se había infiltrado en la oficina principal. Si podían convencer a Gray y Contreras, seguramente podrían manejar la renovación de un Bregman, a quien ya tenían en casa. Esta complacencia se convirtió en la semilla de su ruina. La celebración de las firmas de Gray y Contreras, que debía haber marcado el inicio de una era dorada, se desvaneció abruptamente cuando la noticia de Bregman con los Cubs estalló como un jarro de agua fría. El contraste entre la audacia de adquirir talento externo y la timidez petulante al retener el propio era abismal. Las firmas que antes se veían como prueba de ambición, ahora parecían meros paliativos. El entusiasmo por Contreras se trocó en ansiedad por la defensa de tercera base, y la estabilidad de Gray no podía compensar el vacío de liderazgo dejado por la partida del All-Star. La lección se hizo dolorosamente clara. El éxito fugaz de las adquisiciones de invierno había cegado a la gerencia ante la necesidad crítica de flexibilidad y respeto en la mesa de negociaciones. Al aferrarse a su límite salarial autoimpuesto y rechazar la idea de que Bregman merecía la prima que el mercado le ofrecía, Breslow había transformado una temporada baja exitosa en un fracaso estratégico, demostrando que la verdadera habilidad de un ejecutivo no reside solo en lo que puede añadir, sino en lo que es capaz de sacrificar para no perder lo esencial. El costo de esa obstinación no fue de $10 millones, sino la pérdida inmediata de credibilidad, y lo que era peor para los fanáticos, la pérdida de la esperanza.